Buenas tardes, ¿cómo les va? Arrancamos la clase de hoy, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Se escucha? perfecto, se escucha. Bien, Sí, perfecto. profe, se Bueno, escucha bien. voy a compartirles primeramente la introducción teórica, que ya estaba colgadita, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Vamos a ver hoy día, eh, espérenme que no sé qué toque acá. ¿Están viendo ahí? No, no se ha ¿En compartido algo? el Sí, profe, PowerPoint. se ve. Ahí se ve, bien, muy bien. Vamos a ver hoy los aspectos particulares de exposición de las entidades sin fines de lucro, que tienen, digamos, su sustento Hernán, normativo. disculpame. ¿Sí? No, no se ¿Hola? ve, no se visualiza el PowerPoint. No se visualiza el PowerPoint que preparaste. A ver. Esperemos, vamos de vuelta. A ver, voy a salir, voy a volver a entrar, no sé qué pasa. ¿Ah? Espérenme un segundito nada más. Ahora sí, perfecto. ¿Se está viendo el PowerPoint, chicos? ¿Ahí? Sí, se está viendo perfecto. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bien. Se ve el PowerPoint. Bueno, avanzamos entonces. Ahora sí. Entidades sin fines de lucro. Lo que les decía recién, el aspecto normativo está determinado por la RT 11 de la FAPSE. Y vamos a ver las cuestiones particulares. Todo el reto es similar a la RT 8 y 9, que son las normas generales de exposición, ¿no? De evaluación de exposición, perdón. A ver, en las entidades sin fines de lucro, los estados contables básicos también son 4. El estado de situación patrimonial o balance general, igual que las anteriores. El estado de evolución del patrimonio neto, igual que las anteriores, que el resto de los entes, a eso me refiero. El estado de flujo de efectivo, igual que el resto de los entes. Y la diferencia está en cómo se denomina o cómo se ha bautizado el segundo estado, que es el estado de recursos y gastos, que en el resto de los entes se denomina estado de resultados. O sea, ahí tenemos la primera particularidad, ¿no?
Después tenemos los anexos, que ya vamos a ver que también hay cuestiones particulares en cuanto a lo que es la información complementaria que se muestra en los anexos. Nosotros tenemos que tener en cuenta acá que las entidades sin fines de lucro, a diferencia de una empresa con fines de lucro, no tienen un dueño, sino que los administradores administran fondos de terceros. Es decir, son entidades que son privadas, digamos, tienen esa particularidad. Por ejemplo, imagínense un club de fútbol, ¿no? Donde los dueños son los socios. Por eso es que los administradores, al no tener, digamos, al no ser los dueños, tienen que tener un control mayor. Por eso vamos a ver que hay cierta información que se exige ser expuesta, y también las entidades sin fines de lucro, todas ellas tienen dentro de su estructura, así como hay, digamos, un órgano volitivo que es la asamblea de los socios, también hay órganos de control que son digamos, los órganos de fiscalización. ¿Sí? Tengamos en cuenta esa cuestión conceptual para entender por qué por ahí se exige información de distinta manera que cuando el ente es una entidad con fines de lucro. Dentro de lo que es el estado de situación patrimonial, en el rubro créditos, vamos a tener las siguientes particularidades. En los clubes deportivos ahí están las cuotas sociales a cobrar, que son las mensuales, las de todos los meses, y están los planes de pago, ¿sí? que se otorgan para los atrasados, y están los aranceles. Los aranceles, por ejemplo, son aquellos ingresos, aquellas deudas por la utilización de, digamos, instalaciones en particular. Entonces, la cuota social mensual es lo que se cobra todos los meses en forma ordinaria, y el arancel es lo que se cobra en forma particular por el uso de alguna determinada instalación. En las instituciones educativas tenemos la cuota mensual de enseñanza, las matrículas a cobrar ya sea por examen, por inscripción o por lo que fuere, las cuotas a cobrar por biblioteca. Estos son ejemplos que están en el RT11 y que se pueden, digamos, son a modo ejemplificativo, no son los únicos. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Usted está cambiando Sí. las filminas? ¿Sí? ¿No se cambia? No. Bueno. Ahí. ¿Ahí están Ahí viendo? está. Ahí sí, profe. Ahí sí, bueno, entonces lo vemos ahí. Lo que les decía en los clubes deportivos, las cuotas. La número 2 no vimos, ¿no, profe? Ahí estamos en Esta. la número 3. Ahí está. ¿Ahí la ven a la 2? No, ahí sí. Ahí está. Entonces, como les decía, el estado de recursos y gastos es el único que cambia su denominación respecto de los restos de los entes con fines de lucro. En el rubro créditos, caja y banco es exactamente lo mismo, se expone lo mismo. En el rubro créditos vamos a tener la particularidad de, en los clubes deportivos, las cuotas sociales mensuales, las cuotas sociales que se dan facilidades para poder pagarlas, porque hay algún atraso, un plan de pago, ¿no es cierto? Y tenemos los aranceles a percibir por el uso de determinadas instalaciones, por ejemplo, el uso de la pileta, de la cancha de tenis, de la cancha de básquet, de fútbol, lo que fuere, se cobra adicional. Esos son, digamos, y se cobra y, digamos, en este caso, se tiene el derecho a cobrar, está adeudada por el socio. En las instalaciones educativas tenemos los servicios mensuales por enseñanza, la cuota mensual, más la matrícula que se cobra ya sea por una inscripción o por el derecho de examen, las cuotas a cobrar de biblioteca, o sea, son situaciones específicas, ¿no? de cada actividad. En los sindicatos, los aportes empresarios a percibir, las cuotas mensuales que tienen que cobrar los sindicatos a sus afiliados. Los primeros son por los descuentos y las contribuciones que hacen los empleadores. Los segundos, las cuotas mensuales de los empleados. Los terceros son subsidios que pueden llegar a recibir por alguna situación particular, ¿no? Gubernamental. En los entes de salud, las cuotas a cobrar a los pacientes, ¿sí? Deudores por cuota de medicina mensual cuando hay, digamos, asociados a estos entes de salud.
Y prestaciones a las obras sociales a percibir. Las obras sociales hacen atender a sus afiliados en estos entes de salud y, digamos, tienen que pagarles, ¿no? Dentro del estado de situación patrimonial también tenemos particularidades en los bienes para consumo o comercialización, lo que serían los bienes de cambio, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay que distinguir aquellos que son bienes para consumo interno y aquellos que son bienes para su comercialización. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí está medio chiquitito, lo voy a agrandar. En los clubes, por ejemplo, ¿qué se consume? Las pelotas, balones, las redes, todos los que sean implementos deportivos para gimnasia, ¿sí? Las redes de vóley, los aros de básquet, eso se va consumiendo. ¿Qué se comercializa en los clubes? Y bueno, todo lo que es vestimenta, equipos deportivos, todo el marketing, ¿no? Artículos para las prácticas, las pelotas de tenis, de fútbol, bueno, todo lo que se comercializa. Es decir, que se le vende al asociado. En las instituciones educativas, ¿qué es lo que se consume? Papelería, elementos didácticos, artículos de limpieza. ¿Y qué es lo que se vende? Los artículos de librería, los apuntes, los libros en sí. Son ejemplos que da la RTE como para que nos ubiquemos en las particularidades. En los sindicatos, ¿qué se consume? Papelería, artículos generales de funcionamiento, combustibles. ¿Y qué se venden? Los sindicatos por ahí organizan compras masivas para sus afiliados, ¿sí? Lo que llamamos acá proveeduría de consumo, se hace una gran compra, con lo que ahora se puede llegar a volver a poner de moda, se ponía de moda cuando había, o estaba de moda cuando había hiperinflación, ¿sí? Hacían compras globales, grupales, y después se iban repartiendo para conseguir mejores precios, ¿no? Los artículos de farmacia. En los entes de salud, ¿qué se consume? Drogas y medicinas, elementos descartables y esterilizados. ¿Y qué se venden? Prótesis, material descartable, artículos de farmacia en general, ¿no? Esto es para que nos ubiquemos. Y acá sí, dentro de lo que es el estado de situación patrimonial, pero ya en el pasivo, vamos a tener un rubro específico que se llama fondo con destino específico. Y tomen nota acá que esto es en el pasivo. Es decir, tengamos en cuenta que si es el pasivo es porque alguien financió, un tercero financió. ¿Y qué se incluye acá? Se incluyen los fondos que se reciben con ciertos destinos específicos. Estos fondos se computarán como recursos en el mismo periodo en el cual se produzca el gasto para el cual fueron recaudados. Se reciben fondos, ¿sí? Pero quien otorga este fondo, ¿sí? Es una especie es como una donación, ¿sí? Si se quiere, porque el club recibe, por ejemplo, del Estado un dinero para la construcción de una cancha de fútbol. Entonces, el primer asiento que hace el ente es caja o banco a este pasivo, a fondos con destinos específicos. Va construyendo la cancha de fútbol con esos fondos y a medida que va construyendo irá haciendo el activo, cancha de fútbol, a banco, y cuando lo termina la cancha de fútbol se le va este pasivo contra una ganancia, que será beneficios recibidos, subsidios recibidos, donaciones recibidas. ¿Se entiende cómo se maneja? Que es un tercero. Bien. Seguimos un poquito más. Este ha sido un rubro específico. Si ya nos vamos al otro estado que se llama de recursos y gastos, ¿qué tenemos como cuestión específica? Que los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios como los otros, pero los ordinarios, o sea, nosotros los entes también tenemos resultados ordinarios y extraordinarios. Acá también tenemos recursos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios se dividen en tres: para fines generales, para fines específicos y diversos. Los recursos ordinarios para fines generales son aquellos que están destinados a cumplir con el día a día, ¿sí? Con los objetivos del ente. Son las cuotas sociales o afiliaciones
que son aportes periódicos, ¿sí? que hacen los asociados, los afiliados, ¿sí? Los miembros del club. Bien, son los que dan origen a, ¿se acuerdan? La cuenta de crédito por la cuota social ordinaria mensual. Los recursos para fines específicos son los aportes recibidos y destinados a fines determinados, como aranceles o derechos particulares para determinadas actividades. Es decir, por ejemplo, ustedes, los estudiantes de la UCASAL, tienen una cuota ordinaria, ¿sí? Que sería mensual para fines generales. Y lo específico es cuando tienen que pagar algún derecho de examen o, por ejemplo, algún derecho de inscripción. ¿Está? Son aranceles de distinta naturaleza. En los clubes serían la cuota general del club y la específica es para el uso de, como decía recién, una pileta, una cancha, o lo que fuera, un salón de usos múltiples, lo que fuere, ¿sí? Luego tenemos los recursos diversos, que son los otros ingresos, ¿sí? ¿Qué se incluye acá? Es por descarte, lo que no es ni general ni específico va acá. ¿Y qué son los ingresos por ventas de bienes de uso o en desuso? El recupero de gastos, los aportes publicitarios recibidos, ¿sí? La estática que tienen los clubes va acá, ¿sí? ¿Qué tenemos luego? Ya en el aspecto, digamos, vinculado a los gastos, tenemos los gastos ordinarios, que también habrá gastos extraordinarios, ¿no? ¿Se entiende? Pero los gastos ordinarios son 4 básicamente. Los gastos generales de administración, que son los vinculados al desarrollo de la actividad del ente, ¿sí? Pero que no son atribuibles a distintos sectores o distintas, digamos, actividades. O sea, son los generales de todo el club, son los gastos de estructura, ¿sí? Asimilables a los gastos de estructura. ¿Se acuerdan que había recursos generales y hay gastos generales? Había recursos específicos y hay gastos específicos. Esos gastos específicos son atribuibles a los distintos sectores. También puede ser atribuible a distintas, digamos, sucursales o distintas, digamos, jurisdicciones. Supongamos un sindicato que tiene, por ejemplo, no sé, gastronómicos, que es a nivel nacional y tienen cada una de las provincias sus, llamémosle sucursales o sus sedes, ¿sí? Digamos, en función digamos, al tipo de ente, podemos tener las distintas divisiones, ¿no? Las amortizaciones de bienes de uso se exponen por separado y los otros egresos o gastos, que son diversos, también por separado, ¿sí? ¿Alguien pregunta algo? Superávit o déficit ordinario. Ya no hablamos de resultado en el estado de recursos y gastos, hablamos de superávit o déficit, que está muy de moda ahora en el tiempo electoral, ¿no? Ordinario del periodo de ejercicio, recursos y gastos extraordinarios, superávit y déficit final del periodo o ejercicio. Y luego dice, ¿qué pasa cuando hay diferentes actividades? Cuando el ente se dedica a distintas actividades, hay que presentar los recursos y gastos por separado por cada tipo de actividad, ¿sí? Es, digamos, algo parecido a lo que tenemos cuando hablamos de estado de resultados, que hay que exponer el estado de resultados por cada, digamos, línea de producto, ¿sí? Acá es más o menos similar. Cuando vamos al estado de evolución del patrimonio neto, vemos que hay un capital, ¿sí? Que tiene conceptualmente lo mismo que para las entidades con fines de lucro, que es el aporte inicial con el que arrancó esta entidad. Habrá un ajuste de capital si es que hay acción, digamos, si es que hay inflación. Y tenemos acá aporte de fondos para fines específicos. Fíjense que este nombrecito es muy parecido al que veíamos recién en el pasivo, ¿se acuerdan?
¿sí? Fondos con destinos específicos del pasivo. Y acá estamos hablando de aportes de fondos para fines específicos. ¿Cuál es la diferencia? El que está en el pasivo lo hizo un tercero ajeno al ente que da una donación. Por ejemplo, un gobierno, ¿sí? Es común que los gobiernos ayuden a los clubes, sobre todo los clubes de los pueblos, de ciudades más chicas. En este caso, este aporte de fondos para fines específicos que se expresa en el estado de devolución no son terceros, son fondos por aportes de asociados. ¿Sí? Se hace un aporte extra, ¿sí? Destinado al incremento del patrimonio social y no a la prestación de un servicio o el desarrollo de una actividad, sino que es para potenciar el activo el patrimonio y el activo de ese club o de esa entidad. Para que corresponda a su inclusión en el patrimonio neto, los destinatarios del fondo no deben considerarse como un tercero, porque si es como un tercero va al pasivo, no al patrimonio neto. Estos fondos deben transferirse al capital en la medida de su utilización para el destino previsto. En el mismo ejemplo que recién decimos, los socios del club queremos hacer la cancha de fútbol. En vez de que el gobierno nos dé un subsidio, solicitando un subsidio al gobierno, que es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Que en ese caso iba pasivo, nosotros decimos, vamos a poner nosotros la plata. En este caso, el asiento que hace la entidad es caja a aportes de fondos para fines específicos dentro del estado de evolución del patrimonio, dentro del patrimonio neto, perdón. Cuando se va haciendo la cancha, se hace cancha, inmueble, digamos, un bien de uso, a caja de banco, y se va desafectando esta cuenta de aportes de fondos específicos, a capital, se va transfiriendo a capital. No sé si se entiende. De esa manera, cuando se termina la cancha, el fondo, digamos, el destino específico para los fondos que fueron recibidos dentro del patrimonio neto, vamos a tener en definitiva en el activo un bien de uso y en la parte de financiación un aumento de capital. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? En el estado de evolución tenemos el aporte de los asociados que está representado por el capital, más el ajuste de capital, más estos aportes para fines específicos y los superávit acumulados. Los superávit acumulados tienen tres grandes rubros. Los reservados, asimilables a la reserva legal, estatutaria y demás. ¿Sí? Los no asignados, o sea, los superávit que se van acumulando sin asignación. Y los superávit diferidos. Estos surgen, acuérdense, como las reservas de revalúo técnico. Es decir, se revalúa un inmueble propiedad de este club o de este sindicato o de esta universidad y se imputa a este superávit diferido que se va a ir consumiendo a medida que se vaya consumiendo el inmueble que originó el mayor valor. Y finalmente, para no saltearnos el estado de flujo de efectivo, la particularidad que establece la RT11 sobre este estado de flujo de efectivo se presenta igual que en las entidades con fines de lucro, es decir, ahora con los nombres particulares, cobro por cuotas, pago por sueldos y demás, pero debe obligatoriamente exponerse por el método directo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Por qué por el método directo, profe? Porque el método directo, creo que en su momento cuando lo vimos, yo se los comenté, es el método que abre, ve ahí tenés uno de los aspectos que decía yo de mayor control. En el método directo te muestra claramente los cobros, claramente los pagos por la actividad operativa, por la de inversión y por la de financiación. En cambio, en el método indirecto parte del resultado y va ajustando el resultado, pero si vos en el método indirecto querés ver lo realmente cobrado, no lo vas a ver. Si querés ver realmente lo pagado, no lo vas a ver. Vas a ver los aumentos en créditos. Si un aumento en crédito baja lo que cobraste, una disminución en crédito aumenta lo que cobraste,
Y en sentido inverso en los pasivos, un aumento de pasivo aumenta lo que, digamos, baja lo que pagaste, y una disminución de pasivo aumenta lo que pagaste, pero te lo hace en forma indirecta. En cambio, en el método directo dice, el cambio de, digamos, la variación de efectivo fue de 1.000 pesos de un año a otro. Tenías 1.000, ahora tenés 2.000. Cambió en 1.000. ¿Y cómo cambió? Bueno, porque cobraste tanto y porque pagaste tanto. Entonces vos lo ves claramente al flujo de efectivo, ¿sí? Al flujo de dinero, cómo se generó y dónde se generó. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, porque es más detallado, ¿verdad? Exacto, es más detallado. Va, como el nombre lo dice, directo a las causas, digamos, a las causas de los orígenes y a las causas de las aplicaciones. ¿Sí? Bien, Eso es gracias, como profe. decía, no, está bien. Eso porque lo que decía al principio. Acá, el presidente del club, y lamentablemente los clubes en Argentina lo vemos, no sé si habrá algún hincha sufrido, hincha de Independiente, que tuvo que venir Santi Maratea a hacer una mega colecta, no sé si están al tanto de eso, para poder que el club zafe de que, digamos, se disuelva. Y eso es porque los dirigentes, no solo de Independiente, sino en general, como es plata de que no es de ellos, suelen tentarse y malgastar. Entonces, se exige que haya algún tipo de control adicional. Uno de los controles es este tipo de exposición, aparte de que hay organismos de control y de fiscalización, ¿no? Creo que hay un micrófono abierto. Cuidado, por favor, si habilítenlo para las preguntas. ¿Eh? Les comparto ahora el práctico. El práctico de hoy es muy similar al que ya vimos vez pasada. ¿Sí? Y entonces, vemos ahí decimos, el tema es estados contables de entidades sin fines de lucro. ¿Qué vamos a tener como objetivo? Que identifiquemos los pasos a seguir para, digamos, confeccionar el balance general o el estado de situación patrimonial de un ente sin fines de lucro. ¿Qué más vamos a tener como objetivo? Ver cómo identificar y ver cómo se va vinculando toda la información, desde la información complementaria hasta los estados básicos, ¿sí? Los estados básicos de presentación. Y lo que también no está escrito acá, pero el objetivo es que vamos identificando las particularidades, ¿no? Y dice así, a ustedes le proporcionan la siguiente información referida al Club Social y Deportivo Valle de Uco, ¿sí? Un club social y deportivo. Los clubes fueron muy importantes en su momento donde no había tanto entretenimiento hogareño, ¿no? La gente iba y se divertía, se juntaba y socializaba en los clubes, ¿no? Entonces ¿qué nos dan? El balance de saldos. Balance de saldos. Acá vamos a corregir, no es de sumas y saldos. El balance de saldos contiene el activo caja, bancos, 2 bancos y el total de caja y banco. Hay una inversión transitoria de un plazo fijo y tenemos créditos por la actividad principal, ¿sí? Cuotas sociales a cobrar y aranceles a cobrar. Fíjense la particularidad, ¿no? En otros créditos tenemos deudores por publicidad estática, es lo que el club le cobra para poder, no sé, a cada uno de sus auspiciantes, la publicidad estática en cada una de las canchas, los estadios, lo que fuere. Y tenemos el total del activo corriente. Fíjense que acá no hemos puesto bienes de cambio para hacerlo sencillo nomás al caso, ¿no? Dentro del activo no corriente están los bienes de uso, muebles y útiles, con sus amortizaciones acumuladas, equipo de computación, instalaciones deportivas, maquinarias y rodados, inmuebles. Fíjense que es lógico que el inmueble y las instalaciones deportivas sean los más importantes,
el total de bien de uso, de los bienes de uso, total del activo no corriente y total del activo. Dentro del pasivo tenemos, fíjense, las deudas comerciales, proveedores de artículos deportivos, proveedores de servicios, ¿sí? Sueldos y jornales a pagar, aportes y contribuciones a pagar, cuota sindical a pagar. Les cuento que en los clubes, generalmente este tipo de entidades sin fines de lucro, ¿sí? En general, no todas, los pasivos más grandes suelen ser los pasivos sociales, ¿no? Por ejemplo, en los consejos profesionales de ciencias económicas son entidades sin fines de lucro, ¿sí? Son muy importantes los pasivos sociales. Luego tenemos las deudas fiscales, es muy común, dependiendo de cada jurisdicción, pero en todas las provincias son designados agentes de retención del impuesto a los ingresos brutos y son designados agentes de retención de ganancia. Entonces, si bien generalmente, no siempre, generalmente en el 90 y pico % de los casos son entidades que están exentas del impuesto a las ganancias y exentas de IVA, sí tienen la obligación de actuar como agente de retención. Entonces, esas son las deudas fiscales. Y fíjense que acá en el pasivo están los fondos con destinos específicos, que son lo que hablábamos recién, un pasivo específico para la ampliación, en este caso, de la cancha de hockey femenino, ¿sí? Cuando se termina la cancha de hockey femenino, este pasivo, que fue por un subsidio seguramente, va a pasar a ser ingreso, ¿sí? Todavía no sabemos si se terminó o no se debe haber terminado, por eso está en el pasivo. Dentro del patrimonio tenemos el capital social, el ajuste de capital, aporte para fines específicos, pero este es distinto del otro, porque el que está en el patrimonio neto, es el aporte de los socios, y que está componiendo el pasivo es seguramente un aporte de dinero realizado por un tercero que va a ser parte de la financiación de terceros justamente dentro del pasivo. Tenemos superávit reservados, superávit no asignados y superávit del ejercicio 46.000 pesos. En este caso los saldos deudos negativos son acreedores, ¿no? Y los saldos positivos son deudores. Luego tenemos los ingresos por cuotas sociales, por el uso de instalaciones, los aranceles, por la publicidad estática y los intereses de plazo fijo, ¿ah? A lo largo de todo el año. Los egresos, los sueldos y cargas sociales, los honorarios profesionales, contadores, abogados, profesores de educación física, ¿sí? Que no sean empleados, gastos de viajes y viáticos, teléfono, luz, gas, gastos de reuniones, gastos de publicaciones, comisiones y gastos bancarios, reparación y mantenimiento, fíjense, es importante el gasto, papelería, gastos de computación, gastos varios, amortización del ejercicio, el RECPAM, total de ingresos, que son todos deudores, o sea, son todas pérdidas, resultado del ejercicio, 46.000 pesos. ¿Sí? También nos dan el el anexo de bienes de uso, nos dan como dado, ¿no? Y nos piden que, como en el práctico anterior, vamos a completar los distintos anexos de gastos generales específicos, anexos de recursos, las notas, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución y el estado de situación patrimonial, que se va a ir armando solo a medida que vamos completando la información precedente, ¿no? ¿Y qué nos dan acá? Nos dan otra información vinculada con la imputación de los gastos. Fíjense, tenemos el concepto, y tenemos hacer gastos generales y estos otros van a ser específicos. ¿Sí?
Todos estos son específicos. ¿Y qué me dicen? Bueno, fíjate, para sueldos y jornales y cargas sociales, el 60% del gasto es para gastos generales, gastos que prestan servicio a todo el club. El 20% para el fútbol, el 20% para el hockey, el 5% para hockey y el 15% para básquet. Total, 100%. Bueno, y estas son columnas de control de que esté todo realmente, es un control que tiene el archivo para que estemos seguros que está todo debidamente imputado. Estos son gastos, estos datos, perdón, son datos que ustedes tienen que tener o que van a conocer al momento de armar en la práctica los estados contables, ¿sí? Luego tenemos los honorarios, 70, 20, 5 y 5, los gastos de viaje y viáticos son gastos generales, los teléfonos también son gastos generales, luz, gas y agua, gastos de reuniones, gastos de publicaciones, suscripciones y avisos, de auspicios, perdón, comisiones y gastos bancarios, reparación y mantenimiento, fíjense acá el fútbol se lleva más, papelería de útiles de oficina es para todos, los gastos de computación para todos, los varios para todos, y la amortización del ejercicio es un 30% para todos en general y un 50% para el fútbol, 10% para el hockey, 10% para básquet. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. No se han dormido todavía. ¿Bien? Y como les decía, vez pasada vamos a arrancar de atrás para adelante. Vamos a ir a confeccionar el anexo de gastos generales. ¿Sí? ¿Y qué vamos a poner en los gastos generales? Tenemos que ir trayendo todos los gastos que van a tener una imputación a generales. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que, como les dije recién, estos son gastos operativos. Entonces, ¿qué no van a ir ahí? ¿Qué es lo que no va a ir ahí? No va a ir ahí ni el RECPAM porque es financiero, ni tampoco la amortización del ejercicio, porque como vimos recién, ¿se acuerdan? Yo le dije que la amortización del ejercicio va por aparte. Fíjense que también es una particularidad. La amortización del ejercicio no va dentro de los gastos generales ni específicos, va por aparte. ¿Está? Entonces decimos, los sueldos y cargas sociales, ¿cuánto iría ahí? Ahí tendría que ir lo que está. Fíjense que estoy haciendo los gastos generales, o sea, me voy a concentrar en esta columna que la pinto de verde. ¿Sí? ¿Y qué voy a decir? Los gastos generales van a ser de los sueldos 16 millones, ¿por cuánto? Por el 60%. ¿Está? Y eso me va a dar 9.600.000. Los honorarios profesionales, se va entendiendo, ¿no es cierto? El 70% de cuánto? De 4.720.000. Los gastos de viaje y viáticos, que son 800.000, ¿por cuánto? Por el 100%. O sea, van los 800.000. Los teléfonos, que también van al 100, 69.500. 69.500 es lo que tenemos ahí. Luz, gas y agua, 120.000 por el 30% es general. 120 por 3 serán 36.000. ¿Sí? Los gastos de reuniones, que lo tenemos en cuánto? En 150 al 100%, 150.000.
Los otros dos gastos que tenemos siguientes, publicaciones y comisiones y gastos bancarios, son todos al 100% generales. Entonces va a ser 25 y 18. 25 y 18. Reparación y mantenimiento, 3 millones de pesos. ¿Pero cuánto va como general? El 30%. Será más o menos 900.000 pesos, ¿sí? Papelería. ¿Y por qué reparación y mantenimiento? Bueno, seguramente es, digamos, más específico, ¿no? La reparación. Papelería de oficina, papelería y útiles de oficina y gastos de computación son todos generales. O sea, 136 y 122. 136 y 122. Y los gastos varios, creo que también lo habíamos puesto como que eran todos al 100% gastos del ejercicio. Acá vamos a eliminar la amortización que no va, ¿sí? Entonces tenemos 100% gastos del ejercicio. El total de los gastos generales va a ser 15.184.000. Es decir, que este club durante el año gastó 15.184.000, lo que es su gasto de estructura, mantenerlo el club en general, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahí tras cartón voy a preparar el otro anexo, que es el anexo de gastos específicos, ¿sí? Yo lo voy a abrir acá, bueno, lo podemos abrir o no, como quieran. En el Excel hay cosas que están en cero por eso. Pero vamos a decir, a ver, ¿qué gastos son los específicos? Sueldo y cargas sociales son específicos. 20% para el fútbol, 5% para el hockey y 15% para el básquet. Entonces, ¿cuánto va a ir para el fútbol? Y para el fútbol va a ir 16 millones por el 20%, serían 3.200.000, ¿sí? Para el básquet, ¿cuánto? El 5%, 800.000 pesos. Para el hockey, perdón. Y para el básquet, 2.400.000, si no estoy sacando mal la cuenta, así es. Total, 6.400.000 separados en estos sectores, ¿sí? O deportes, como le quisiéramos llamar. ¿Qué más tenemos como gastos específicos? Los honorarios, ¿sí? También 20 para el fútbol, 5 y 5 para hockey y básquet. Los honorarios estaban en 4.720.000. Entonces, el 20% serán 944. Y tenemos 5 y 5. 236.000 y 236.000. Para un total de gastos de honorarios específicos de estos sectores de 1.416.000. ¿Qué más teníamos para repartir entre sectores en forma específica? La luz, fíjense, gastos de viaje y teléfono era todo general. Luz, gas y agua, teníamos 30, 50, 10, 10 y 10 y 10. O sea, estaba bien distribuida. El gasto de luz y agua, 120, al 30% van a ser 36.000 pesos. Perdón, 60.000 pesos. Porque es la mitad, 120. El 30% de la general, el 50% sector fútbol, ahí me corrijo, 60.000. El 10% sector hockey, serán 12.000 y otros 12.000 para el sector básquet, ¿sí?
84.000 es el gasto total específico, ¿sí? Por sector. Reparación y mantenimiento. Reparación y mantenimiento, también 30% general, 50% para fútbol. Reparación y mantenimiento, 3 millones. 3 millones, a la mitad 1,5 millones, al 15 y al 10, ¿sí? 2.100.000 total. Y totalizamos, ¿sí? Totalizamos. Y ese es el anexo de gastos específicos al 30 de junio del 2023. Lo que yo siempre les recomiendo es que vamos teniendo controles en los archivos, ¿sí? Entonces nosotros decimos, hasta acá, chicos, hasta acá es la exposición. Lo que voy a hacer ahora es que el archivo esté controlado, ¿no? Controlado. Esto no va a ser después, esto es para que nosotros vamos viendo. Así se trabaja en la práctica. Vamos controlando que todo vaya cuadrando. ¿Se acuerdan que les dije yo eso? Total de gastos específicos, 10 millones. Los gastos generales que hicimos al principio, 15 millones. Total de gastos según ambos anexos, 25 millones. ¿Cuál es el total de gastos según el balance de sumas y saldos? 26.454, que va a estar acá de él. Los ingresos ahí, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son 1.270.000. Es decir, hay gastos que no están en los anexos. ¿Cuáles son? Como decía siempre. Y la amortización del ejercicio. Exacto, la amortización del ejercicio y el RECPAM. Con lo cual, ahí tenemos que la diferencia neta tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, porque está justificada. ¿Bien? Entonces yo voy armando el anexo y ahí me voy tranquilo de que no me estoy olvidando de nadie. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Habiendo confeccionado el anexo de gastos, el anexo de gastos generales y gastos específicos, vamos a confeccionar el anexo de recursos. Anexo de recursos. Acuérdense que el anexo de bienes de uso ya lo teníamos confeccionado, venía en el enunciado. El anexo de recursos. ¿Sí? Y decíamos, ¿qué vamos a poner acá? Los ingresos por cuotas sociales, los ingresos por arancel y la publicidad estática. Como vimos, los ingresos por cuotas sociales son generales, ¿se acuerdan? Entonces van ahí. Los ingresos por uso de instalaciones son específicos. ¿Sí? Si la entidad quiere ser más detallista, puede decir aranceles por uso de la cancha de fútbol, la cancha de hockey, la cancha de básquet, ¿sí? Todo depende de digamos, las ganas, porque en definitiva estos son modelos sugeridos, el nivel de desagregación está en función digamos, de la decisión del ente, ¿no? De las ganas de mostrar cómo se componen sus ingresos. Y los ingresos por publicidad estática, 650.000. ¿Sí? Total, 26 millones de ingresos. ¿Cuánto hay, según sumas y saldos? 26 millones y medio. ¿Qué pasa con la diferencia? Son los 500.000 que son intereses plazos fijos, que no son recursos operativos, ¿sí? Operativos. ¿Estamos? Sí. Bien. Una vez que hicimos el anexo de gastos, los anexos de gastos y los anexos el anexo de recursos, vamos a confeccionar las notas. Las notas son muy parecidas a las que vimos en el práctico anterior.
Vamos a trasladar el importe de caja, vamos a trabajar siempre con el enunciado, ¿no es cierto? Si la entidad tiene varias cajas en la sucursal, por ejemplo, que sea, como decía recién, un sindicato, o como ejemplo una universidad que tiene una caja en sede central o en cada una de las sedes, se aglutina, ¿sí? Y se pone caja, no ponemos las 100 cajas que hay. Los bancos, cuenta corriente, ahí aglutinamos o digamos, juntamos a los dos bancos. ¿La empresa lo puede mostrar por separado? Sí. ¿Lo puede mostrar junto? También. ¿Está? 218.000. Los plazos fijos, sean 1, 10 o 15, no tiene sentido diferenciarlos tanto. Las cuotas sociales a cobrar 2 millones y los aranceles a cobrar 250.000, 2.250.000. Los deudores por publicidad estática, que ahí sí son otros créditos, ¿sí? Los proveedores de bienes y servicios, 178.000. Fíjense que acá estoy aglutinando los dos, ¿no? El artículo deportivo y los proveedores de servicios, que acá pueden ser servicios de energía eléctrica, servicios de gas, ¿sí? Servicios de internet. Ahí lo estamos metiendo a los dos juntos, ¿no? Los sueldos y jornales a pagar y los aportes y contribuciones a pagar, que están incluyendo acá la parte de la cuota sindical. ¿Para qué lo hago así? Para que ustedes vean que, reitero, la forma es como un abanico, ¿no? Como un fuelle que se abre y se cierra en cuanto al mayor o menor detalle que uno quiera brindar, exponer. ¿Me van siguiendo? Por supuesto, cuando la información es muy escueta y estos estados contables lleguen a mano de algún usuario, ese usuario por ahí puede llegar a pedir mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, un banco que quiera otorgar financiación, o por ejemplo, el Estado que quiera emitir un subsidio, hará un análisis de los estados contables y dirá, che, bueno, a ver, ¿cómo se componen esto? Es muy escueta tu información. Por otro lado, si es extremadamente detallada la información, se hace de difícil interpretación. ¿Ya? Si detallamos los 5.000 socios que tiene, acá en cuentas a cobrar, detallamos los 5.000 socios y se va a hacer de difícil interpretación. ¿Sí? ¿Se entiende ese equilibrio que tiene que haber entre detalle y resumen? ¿Sí? Las retenciones impositivas, que también se podrían exponer en un solo renglón, pero bueno, no es lo mismo deber al fisco nacional que deber al fisco provincial, son distintas naturalezas los de acreedores. Y los fondos recibidos de terceros para la ampliación de la cancha de hockey, ¿sí? Luego tenemos, fíjense, acá van los resultados financieros. Acá aparecen el recurso que no estaba expuesto en los recursos operativos, que fueron los intereses, y no está, y acá aparece el gasto negativo, ¿sí? El gasto negativo, que es el REPAM, ¿sí? El REPAM. Entonces, ahí tenemos que la parte financiera se expone por separado. ¿Estamos hasta acá? Fíjense cómo la institución trató de mitigar los efectos negativos de la inflación poniendo dinero en un plazo fijo. No le alcanzó, ¿no? Porque la tasa de plazo fijo es menor que la tasa de inflación. ¿Se va entendiendo o no? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez de haber hecho los anexos de gastos, los anexos de recursos, las notas, voy a pasar a confeccionar el estado de recursos y gastos. ¿Sí? Que ya empieza todo a venir de la información que ya hemos estado viendo.
Fíjense, los recursos para fines generales, ¿sí? Vienen del anexo 2, eran 15.500.000. Si le hago un doble clic, ahí está, ¿sí? ¿Usted quiere ver el detalle? Ahí está. El recurso para fines específicos también viene del anexo 2 y te dice que son ingresos por aranceles. Y los diversos son los que veíamos de la publicidad estática, ¿se acuerdan? El anexo lo que hace es detallar más todavía los ingresos. ¿Está? Fíjense que cuando hablamos de entidades con fines de lucro, no había un anexo de ventas, no era exigible un anexo de ventas o de ingresos. Acá sí, acá te dicen, ¿de dónde sacás la plata? Porque reitero, es dinero que manejan algunas personas, pero que les corresponden a muchas otras. Dineros que manejan algunas personas que no son los dueños y que le corresponden a muchas otras, ¿sí? Luego tenemos los gastos generales de administración, que son 15.184.000 y vienen del anexo de gastos, el que hicimos primero, ¿sí? Luego tenemos los gastos específicos, 10 millones, y el detalle de esos gastos está acá, por cada concepto y por cada sector, es decir, una mayor información que para las entidades con fines de lucro. Y las amortizaciones de bienes de uso se exponen por separado y básicamente van a venir del del anexo de bienes de uso. ¿Estamos? De esa forma voy completando el anexo, el estado, perdón, y digo, el total de gastos es 25.574. Y acá dice, resultado financiero y por tenencia, nota 10, y ahí el profesor ha metido la pata porque es nota 12, ¿sí? Ya mismo lo corregimos. Nota 12. Bien, ¿qué decimos acá? Fíjense, financieramente perdió 380.000 pesos. ¿Cuál es el detalle de eso? Bueno, vaya a la nota 12 y usted va a ver cómo se compone. Ganó 500.000 por el plazo fijo y perdió 880.000 por el RECPAM. ¿Sí? Y llegamos a que el superávit del ejercicio es 46.000 pesos. La suma algebraica de recursos menos gastos menos resultados financieros. ¿Sí? ¿Está hasta acá? Sí. Sí. Bien, 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 bien. Ahora avanzamos un poquito más y vamos de vuelta, en el mismo orden que vez pasada, a confeccionar el estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense, acá tenemos los saldos iniciales, los finales van a ser, los iniciales ajustados van a ser los mismos porque no hay un ajuste de ejercicios anteriores, ¿sí? Y fíjense que acá no hay distribuciones, no hay asignaciones de dividendos ni nada por el estilo, son entidades sin fines de lucro, no se distribuye ganancia entre los asociados, todo se debe reinvertir, ¿sí? Y si hay algún tipo, generalmente los cargos suelen ser ad honorem. Lo que sí tiene muchas veces esta gente son viáticos, por eso en el anexo de gastos, ¿se acuerdan? Sobre todo en los gastos generales estaban los gastos de viajes y viáticos, ¿no? Los presidentes de los clubes no cobran dinero, no deberían cobrar, ¿no? Por ahí uno ve cómo se sacan los ojos por ser presidente de los clubes y bueno,
habrá algún otro tipo de beneficio, ¿no? Pero en general no cobran. Tenemos el superávit del ejercicio va a impactar en la columna de superávit no asignado, que va a totalizar fíjense, el estado de evolución tiene, recordemos, el concepto, tiene en los aportes de los asociados como segundo cuerpo y los resultados, en este caso superávit, acumulados en el tercero. Y después tenemos el total, ¿sí? Entonces, pero el total básicamente son lo amarillo más los rosaditos, es decir, los aportes más resultados. Por eso totalizamos en la columna del total. Entonces, si había 10.400.000 al inicio, más los 46.000 del resultado del ejercicio, 10.446.000. Y fíjense que en la confección del estado de evolución tenemos el capital, que estaba en la cuenta capital, el ajuste de capital, el aporte para fines específicos, que a medida que se vaya dando cumplimiento al fin para el cual fueron recibidos estos fondos, se va a hacer una asignación. Supongamos que este año se haya cumplido, ¿sí? O el año que viene, supongamos que se cumpla. Vamos a poner así, reasignación de aportes. ¿Y qué va a pasar? Se va a aumentar el capital en la columna, digamos, de capital justamente, y vamos a restar en la columna de aportes para fines específicos. El total del patrimonio neto no se va a cambiar, ¿sí? Pero va a estar expuesto de otra forma. El capital va a aumentar y va a bajar el aporte para fines específicos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Bueno, avanzamos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Una vez que hemos confeccionado el estado de evolución, siempre lo vamos a ir controlando a ver si no nos quedamos con nada en el tintero. Y controlamos con el balance de suma y saldo, en este caso de saldos. Está todo el patrimonio neto adecuadamente pasado, expuesto en el estado, ¿sí? Y ahí sí, finalmente, vamos a trabajar con el estado de situación patrimonial, donde, como les decía la vez pasada, lo que más se ve, o lo que se ve a primera vista, es lo que se confecciona al último. Caja y bancos viene de la nota respectiva, las inversiones transitorias, también los créditos por actividad principal, los otros créditos y el total del activo corriente. Los bienes de uso vienen del anexo. Fíjense cómo vamos referenciando cada nota, ¿no? De dónde viene cada una de esa información, o cada uno de esos números. El total del activo no corriente y el total del activo. Vamos a ver el pasivo, las deudas comerciales, las deudas sociales, las fiscales y las deudas con fondos, con destinos específicos. Si el destino específico, el ente estima que tiene plazo para hacerlo de aquí a más de 12 meses, va a pasar para el año siguiente. Habrá una parte que es corriente y una parte que es no corriente. ¿Se entiende? El pasivo no corriente no existe
no hay. El total del pasivo 1.352.000. El patrimonio neto 10.446.000. Y ahí controlamos que sea igual el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Este funcionamiento de estos fondos para fines específicos se entiende cuando el ente recibe el dinero, hace caja a fondos para fines específicos. ¿Sí? Supongamos que son estos 500.000. Ese es el asiento que hace la empresa. No, la empresa no, el club. $500.000. Recibió la platita, pero el Estado le dice, mira, yo te doy esta plata, pero hace el polideportivo, hace la cancha de fútbol. ¿Sí? Cuando va haciendo la cancha de fútbol, va activando, ¿no es cierto?, instalaciones, la caja. Caja o banco, ya se entiende que es banco, ya si es caja estamos complicados, el dinero en efectivo no se debe manejar. ¿Sí? Los fondos. ¿Sí? Y ahí nomás hace 2 asientos, instalaciones deportivas a caja, y va a ir y va a cancelar el pasivo, fondos para fines específicos, ¿sí? Y será a subsidios recibidos, ¿sí? Barra donaciones, lo que fuere, depende del origen, ¿sí? Por 500.000. Entonces, esto va al estado de resultado, que cae, que desemboca, que impacta en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Y ahí se produce lo que les decía recién. Si nosotros simplificamos los movimientos, el fondo se va, haber y debe, y queda caja se va, haber y debe, o sea, caja se simplifica, o sea, se va, porque la plata se recibió y se gastó, el pasivo nació y se dio cumplimiento a la obligación de hacer la cancha, y lo que queda como en definitiva en la contabilidad es instalaciones deportivas a subsidios recibidos. ¿Sí? Estos son los conceptos que quedan en la contabilidad. Se pudo hacer la cancha gracias al subsidio o a la donación. ¿Estamos? Sí, profe. Cuando en el estado de evolución es exactamente lo mismo, nada más que cuando se cumple se cancela el aporte para fines específicos contra capital. Y ahí pasa a tener capital lo que veíamos recién. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Bien.
Y finalmente ya confeccionamos Profe, la carátula, que es una... le Sí, hago una consulta. Ese subsidio, esa cuenta de subsidios recibidos, sí, ¿qué sería, eh, a dónde queda esa reflejada esa cuenta? bien. Esta puede ir acá, fíjate. Subsidios recibidos. Ahí, ¿sí? O puede ir, fíjate, veamos, repasemos, a ver, repasemos. En la RT11, en recursos diversos, a ver, yo voy a dejar de compartir acá. No sé, o es algo que ustedes lo tengan ahí a mano, a ver, pero lo veamos juntos. ¿Estás viendo ahí? Recursos diversos. Sí, ahí se ve. Sí. Se incluyen aquellos recursos ordinarios que no se clasifican en los acápites anteriores, por ejemplo, ingresos por venta de bienes en desuso, ingresos destinados al recupero de ciertos gastos, los aportes publicitarios recibidos, los subsidios y donaciones efectuados por terceros. ¿Sí? Con lo cual, ahí vemos que dónde iría entonces la, la cuenta esta una vez que se cumpla el plazo, el objetivo. Ahí va a ir a capital y cuando son de terceros, como veíamos recién, va a ir dentro de este anexo, se expone en el anexo de recursos como diverso. O sea, iría ahí. ¿Sí? Sí, sí, entendí, gracias. No tiene por qué. Bueno, y finalmente les decía, armamos la carátula, que tienen las mismas indicaciones, Club Social y Deportivo, Valle de Uco, ejercicio tanto, al 30 de junio, el domicilio, la denominación de la entidad, el domicilio, la actividad principal, cuando se otorga la personalidad jurídica y los estados contables por ejercicio anual, iniciado tal fecha y finalizado tal otra. Esto es prácticamente lo mismo. Acá no hay ni cuotas partes, ni acciones, no. Acá es una entidad sin fines de lucro, donde cada asociado se inscribe y pasa a disfrutar de los beneficios que brinda esta entidad. En este caso, un club. Puede ser una biblioteca, puede ser, como veíamos ahí, un sindicato, puede ser bueno, lo que fuera, infinidad de entidades sin fines de lucro, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, usted no sube el Excel, ¿verdad? Está subido, ¿no? Está subido ya. ¿No lo Ah, vieron? bien, gracias. Sí, ya Está está. subido el PowerPoint. Y el PowerPoint también está todo Sí, subido. está todo subido. Ah, bien, gracias. Sí, sí, les mando un mensajito yo para que si lo querían ir viendo en sus ratos de ocio, antes de la clase, lo podían hacer. ¿Sí? Y bueno, ya nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver un caso integrador, ¿sí? De exposición, como para que sirva también como de repaso, ¿sí? Bueno, Buenísimo, profe. profe. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo, ya nos vamos arrimando a la fecha del parcial. Faltan 21 días, ¿sí?
20 días. Así que cualquier duda que tengan, me van consultando, ¿sí? Sí, profe, muy amable. Bueno, si no tienen más consultas, me despido hasta la semana que viene y le agradezco mucho a María por acompañarnos y a ustedes también por No, estar ahí. gracias a ustedes. Y gracias, Hernán. Chao, chao. Nos Chao, vemos. hasta luego. Adiós. Saludos. Ahora sí. Chao, gracias. Chao, profe.